dijo a ti que estás viendo este video? ¿Qué estás dispuesto a hacer para usar tu derecho a decir no estoy de acuerdo con la destrucción que hace López de mi país? ¿Y de qué sirve si eres solo una persona a la que grita debemos parar esta locura? Piénsalo. Checa las tarjetas que salen en este momento en tu pantalla. ¿Qué harás para conocer a más personas que piensan como tú? Que está mal lo que está haciendo López, que debe hacerse algo ya para lograr demostrar que existimos, que nos unimos porque no estamos de acuerdo con la destrucción que hace él de nuestro país. El problema es que sin una meta legal, ¿de qué sirve reunir o encontrar a 100 o a 1000 o a 1 millón de personas? Las que están gritando debemos parar esta locura sin estar organizados. Los partidos políticos ya no sirven. Yo no creo en ningún partido político. Igual que tú, yo voté el 1 de julio de este año por una diputada que solo sabía su nombre. Los políticos ya no nos representan. Este sitio es el Proyecto Ciudadano con base en la Constitución con el artículo 35, fracción 8, inciso C, para exigir nuestro derecho, junto a 2 millones de mexicanos que tengan su credencial para votar, para llevar el tema de trascendencia nacional a que sea votado por los 90 millones de votantes registrados, que cambien el destino de México. Checa la tarjeta que aparece en este momento para que comprendas más el proyecto. A continuación verás con imágenes de video de López y de la Sedena este análisis del mal uso de recursos de las Fuerzas Armadas de nuestro país de parte de ANLOCO, lo cual es en gran parte que más de 30,000 familias sufren la tragedia de perder a algún familiar. Chécalo a continuación y velo hasta el final. Les adelanto que vamos a seguir recurriendo, contando con el apoyo del Ejército y de la Marina. No podríamos, en las circunstancias en que está el país, retirar al Ejército, a la Marina, a los cuarteles, porque no tenemos una policía que garantice la tranquilidad, la paz, que proteja a los ciudadanos. Si por mí fuera, yo desaparecía al ejército y lo convertía en Guardia Nacional. Es decir, declararía que México es un país pacifista que no necesita ejército y que la defensa a la nación, en el caso de que fuese necesario, la haríamos todos los mexicanos. Como se empezó a constituir la Guardia Nacional, que en realidad siguen siendo militares, soldados que los trasladaron de una institución a otra, tanto de la Marina Armada de México como de las Fuerzas Armadas, del Ejército específicamente, les cambiaron de uniforme, pintaron algunas trocas ahí, el mismo armamento y ya son la Guardia Nacional. Pero en la práctica, tanto la Marina Armada de México como el Ejército quedaron mermados en lo que se refiere a número de efectivos. En el caso de la Fuerza Aérea sucede más o menos lo mismo. Muchos de ellos prestaban sus servicios en las aeronaves propiedad del Estado Mayor Presidencial o del gobierno federal en términos generales, no de la Fuerza Aérea. También hoy están desocupados, no sé si están realizando alguna otra actividad, dándole cera y polish a los aviones que están esperando un cliente, una víctima para que los compre, salvo cuando hay que ir a traer a un dictadorcito de pueblo como es Evo Morales, sacarlo junto con algunas cajas, ahí quién sabe qué tendrían estas cajas, y traerlo a cuerpo de rey desde su país, donde es ahorita
ya acusado de un conjunto de delitos no menor y ya tiene ficha azul de la Interpol. México blinda su frontera sur. Las autoridades mexicanas han puesto en marcha el despliegue de 6.000 agentes de la Guardia Nacional por etapas en 13 coordinaciones territoriales. Una medida que se completará este martes y que responde al acuerdo alcanzado por el gobierno de López Obrador para rebajar la tensión con Estados Unidos. Donald Trump amenazó con aplicar aranceles rígidos a todas las importaciones de México si el país no aumentaba sus esfuerzos en materia migratoria. Continuamos ahora orientados al tema de migración. Es que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que hay 15.000 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en la frontera norte para frenar el paso de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos. Estos se ubican en las inmediaciones del río Bravo. Las Fuerzas Armadas de México son consideradas las más poderosas de Latinoamérica, después de Brasil, gracias a su gran economía, gran cantidad de armamento y de personal bien entrenado, además de tener una población y un territorio muy grande. El país azteca se caracteriza por ser el tercer país que más invierte en guerra en Latinoamérica. Además, a nivel mundial gasta más dinero en su defensa que países como Grecia, Suecia, Ucrania, hasta supera a los iraníes. Las Fuerzas Armadas de México están integradas por 3 instituciones militares permanentes, agrupadas en 2 dependencias gubernamentales que son Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, y acoge al Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea Mexicana, y la otra dependencia es la Secretaría de Marina SEMAR, que acoge a la Armada de México. Los mexicanos tienen unas fuerzas armadas con más de 277.000 soldados, unas reservas de más de 110.000 personas y alcanzan la edad militar 2.175.000 hombres y mujeres. La larguísima entrevista que concedió hace ya varios meses López a el periódico La Jornada. Una entrevista de 4 páginas de ese periódico, con letra apretada, un tipo de letra pequeño, y en un momento, ante pregunta específica, López respondió que si por él fuera, desaparecerían las Fuerzas Armadas y todo sería una Guardia Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional se convirtió en una constructora muy poderosa en México, pero su disciplina militar no la blindó de cometer fallas en sus procesos de contratación. Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en 17 obras militares y civiles, la Sedena contrató como proveedoras a 100 empresas que incumplieron requisitos legales, no contaban con el personal ni la capacidad técnica para realizar los trabajos o simplemente eran empresas fachada. Pero luego empieza el aeropuerto de Santa Lucía. Y que si les iba a dar contratos a algunas compañías que habían estado en el Naim y se cancelaron sus contratos, pero que les iba a dar, etcétera. Y al final de cuentas les hicieron, como dicen en mi tierra, les pintaron un violín por la ventana. De tal manera que dice López, eso lo va a construir el ejército. Y ahí entran una serie de elementos jurídicos que se los pasó por el Arco del Triunfo, porque además se supone que van a administrar ellos ese aeropuerto, violando la ley de aeropuertos vigentes. Pero bueno, para López usted sabe que solo le falta violar la ley de la gravedad, pero ya está tomando cursos por correspondencia sobre cómo levitar. Y por si esto no fuere suficiente, de repente, en un acto de un dispendio de recursos absurdo en las condiciones actuales, le ordena al ejército que construya en un plazo, si no estoy equivocado, en un año, que construya 1.300 sucursales del Banco del Bienestar. Lo que antes era el Banco del Ahorro Nacional, etc. Ahora se llama Banco del Bienestar y va a tener 1.300 sucursales. Y ya le presentaron algunos diseños de esas sucursales y las va a construir también el ejército. Vamos a hacer caso omiso de la infraestructura que existe, propiedad del gobierno federal, que son las oficinas de telégrafos nacionales y de correos prácticamente en todo el país, que ahí podrían ponerse en una pequeña área donde estuviera un escritorio, una computadora o 2 o 3 dependiendo de la demanda, y de esa manera ahorrarse
miles de millones de pesos que en este momento son valiosísimos. El porcentaje de la obra está pasando el 1% de manera general porque estamos arrancando los procedimientos de adquisición. En la medida que lleguen el suministro de acero, de cemento, de tabique, iremos ampliando los frentes. ¿De dónde los van a traer? Los materiales, los que podamos traer de Texcoco, y los demás son adquiridos bajo procedimientos de contratación, invitación a cuando menos 3 proveedores, y estamos reuniendo directamente a los fabricantes para no tener intermediarios. Inclusive le solicitamos a las grandes empresas que no nos manden a negociar comercializadoras. Queremos hablar con las empresas mexicanas que tienen compromiso por México. Y eso lo verán próximamente en nuestra página web, los costos de construcción y de compra de materiales y de renta de equipo con los que está trabajando el cuerpo de ingenieros. A eso agreguen que nosotros tenemos un salario por el Estado mexicano y que no perseguimos ni utilidades ni indirectos algunos. Gobierno de México. Soy el teniente coronel ingeniero constructor Rodolfo Paz Sánchez, responsable del frente número 7, edificio terminal, mismo que se encuentra en la parte posterior. Tenemos un efectivo de 46 ingenieros, 500 militares, entre especialistas, operadores, choferes, y tenemos aproximadamente 2,000 trabajadores complementarios de las diferentes especialidades. Que participen cerca de 3,000 efectivos de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana. El 109 aniversario de la Revolución Mexicana se va a conmemorar de una manera muy diferente. La Plaza de la Constitución será el escenario donde se presenten pasajes históricos desde la época prehispánica hasta la Revolución, con caballos, artillería, barcos y aviones reales. Se está estimando un aproximado de 3,000 efectivos, 3,000 personas, las cuales van a estar integradas por las 3 Fuerzas Armadas, Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Armada y algunos agrupamientos civiles. Asimismo, van a haber caballos y se estima un aproximado de 2,000 o más, de 2,500 caballos. Tenemos 33 vehículos y 3 aeronaves de carácter y significado histórico. Será la primera ocasión que el aniversario de la Revolución Mexicana se conmemore con un desfile histórico militar. Este evento tiene un carácter histórico militar, debido a que va a haber una exhibición estática de las 3 grandes transformaciones de nuestro país, en la cual va a haber personajes históricos caracterizados con la vestimenta de la época. Las imágenes que ves son los campos militares de la Sedena. No hay forma no hay un dato que te diga cuántos días estuvieron ensayando la coreografía para el desfile del 20 de noviembre. En este reportaje del 15 de noviembre del 2019, un oficial reporta que había 3,000 efectivos del ejército y más de 2,000 caballos los que iban a participar en esa escenificación. Considera que si divides 3,000 en agrupaciones de 50 efectivos, es igual a 60 lugares donde esos efectivos pudieron haber cambiado o significado que no hubiera pasado una tragedia humana en esos lugares. Es una desgracia el desperdicio de estos recursos, y eso sin contar el dinero que se gastaron en las demás cosas. Todos ustedes que ven este video, analicen una decisión egoísta de hacer la representación tipo 4T del 20 de noviembre. Sus ensayos y el mal uso de recursos de efectivos militares y dinero están ligados con muchos actos de tragedia en México. No tengo pruebas para ligarlo realmente al 4 de noviembre, caso Levarón.
Solo sé que su tragedia y presencia en las manifestaciones del 1 de diciembre cambió los reclamos generales de todos los que asistieron, y a cambiarse que todos son Levarón. Ahí quedó todo el reclamo contra López. Vean las tarjetas que aparecen en este momento, chequen este análisis que demuestra para qué sirvió reunir la voluntad de miles sin una organización, sin una meta legal que nos ayudara a salir de este desmadre. La vestimenta fue elaborada por la fábrica de vestuario de la Sedena. La parte de fuegos pirotécnicos fue responsabilidad de la Dirección de Guerra del Ejército y el guión fue elaborado por el Comité de Planes de la Sedena con auxilio del Archivo de Historia Militar. Recordemos ahora aquella entrevista, cuando dijo él, si por mí fuera, él dijo fuera, en realidad si por mí fuere, yo desaparecería las Fuerzas Armadas y solo quedaría la Guardia Nacional. Esa idea perversa, digna de alguien que no entiende lo más elemental de la gobernación y del papel del Estado y de cuáles son sus elementos constitutivos fundamentales, tiene la idea desde hace muchos años, no crea que de ahorita, de desaparecer al ejército específicamente. Como no lo puede desaparecer porque dijo él, bueno, hay oposición. Sin embargo, usted puede, proponiéndose, desaparecer las Fuerzas Armadas sin desaparecerlas. ¿Cómo? Muy sencillo. Póngalos de albañiles, de electricistas, de operadores de maquinaria pesada de la construcción y sustráigalos de las actividades que son consustanciales a las Fuerzas Armadas. De esa manera vamos a tener muchos albañiles, vamos a tener muchos electricistas, muchos plomeros disciplinados, responsables, pero vamos a tener menos soldados. ¿Y qué va a significar eso? Que los que están contentos, aplaudiendo, son los delincuentes, son los grupos que tienen asoladas a vastas regiones del país y hacen y deshacen sin control alguno. Vea usted la perversidad de López. Como no puede desaparecer al ejército, lo manda a realizar actividades que no les corresponde, que no es su actividad fundamental. ¿Qué va a pasar en la medida que los delincuentes agarren más y más fuerza y no lleguen los abrazos para detener sus actos criminales? ¿Qué va a pasar si ya el ejército, los soldados, van a andar de albañiles, de plomeros, de yeseros, de rezadores, etcétera? Eso no le importa a López. Lo que López quiere, y lo dijo en esa entrevista con La Jornada, casi en un acto fallido, diría Sigmund Freud, que dijo lo que no quería decir, pero que sí lo pensaba, lo tiene en su mente: desaparecer al ejército. ¿Qué va a pasar ante esa estrategia perversa de López? ¿Cuánto tiempo aguantará el ejército? Seguramente ya se dieron cuenta de cuál es el objetivo perverso a alcanzar por parte de López: sustraerlos prácticamente a todos de las actividades que, como dije, son consustanciales a un ejército. Resulta entonces que ni siquiera vamos a tener ejército para los desfiles. ¿Quiénes van a desfilar el próximo 16 de septiembre? Van a andar algunos albañiles con alguna cuchara ahí, algunos ladrillos, poniendo paredes. ¿Ese es el ejército que quiere tener López para defender a la sociedad de estas bandas delincuenciales? ¿Ese es el ejército que quiere tener cuando el Estado día con día está perdiendo presencia y autoridad en amplias y vastas regiones del país? ¿Qué les puedo decir? Estoy feliz. Para todos los que solo piensan que hay marchas o paro nacional, es tan difícil entender que debemos unirnos ya al proyecto ciudadano que está detallado en este sitio. Su meta es demostrar cuántos mexicanos nos decidimos a unirnos legalmente con pruebas contables que existimos y detener la destrucción de López, apoyado por nuestro derecho en el artículo 35 constitucional, y exigir llevar a consulta ciudadana el devolver la democracia al legislativo y al judicial, para llevarlo a votación por los 90 millones de votantes registrados.
López no va a cambiar con 1000 marchas ni con 1000 tragedias humanas en todo el país. Tenemos que unirnos, hacer valer nuestro derecho al voto, nuestra voz con el artículo 35, exigir la consulta ciudadana ya. Comprendan que es la única solución que volverá el equilibrio al país. Si logré convencerte de mi planteamiento después de este análisis, te pido que te suscribas, que compartas este video, que lo repartas, que buscas a tantas personas como tú que necesitan una guía para poder comprender que solo la unión nos va a poder salvar la destrucción de nuestro país. Checa los videos que están saliendo en la pantalla en este momento. Gracias por toda tu atención.